Engañé a mi pareja por un amor prohibido, pero mi confesión no solo rompió mi vida, también activó una llave antigua que destapó el terrible y oscuro secreto del sótano de mi abuela. El olor. Eso es lo primero que me viene a la mente. El olor a humedad rancia y a incienso barato. A ropa que ha estado guardada demasiado tiempo y a un aire denso, casi masticable, que te recuerda que no has salido de ahí en días. Sé que suena extraño empezar una confesión así, hablando de un olor, pero es que ese aroma es mi ancla, mi maldita señal de partida para todo el caos que vino después. Y créeme, hubo mucho caos. Yo era, o creía ser, una persona normal. De esas que hacen cola en el supermercado, pagan sus impuestos y se preocupan por si el café de la mañana ha manchado su camisa favorita. Trabajo en una agencia de diseño web. Un trabajo gris pero bien pagado. Vivo en un apartamento pequeño pero soleado en la parte menos concurrida de la ciudad. Y tengo a Sofía. Sofía es mi equilibrio, mi todo va a estar bien. Es la mujer que conocí en la universidad, la que se ríe con esa risa peculiar que parece una melodía desafinada, pero que a mí me suena a música de ángeles. Llevamos 8 años juntos. 8 años de rutinas cómodas, de cenas a la luz de las velas el viernes, de discusiones triviales sobre quién saca la basura y de planes a futuro que siempre incluían 2 gatos y un viaje a Islandia. Éramos la postal de la felicidad mundana, hasta que conocí a Elías. No fue un encuentro de película. No hubo chispas, ni música de violines, ni un destino entrelazado. Elías era el nuevo cliente de la agencia, el que se encargaba de digitalizar la imagen de una cadena de tiendas de antigüedades muy chic. Un tipo alto, con una barba bien cuidada y unos ojos... Bueno, unos ojos que te miraban como si pudiera ser su último descubrimiento arqueológico. Con esa mezcla de curiosidad, intensidad y un conocimiento profundo que te hacía sentir desnudo, expuesto. La primera reunión fue profesional, aburrida, llena de jerga de marketing y benchmarking. Pero noté algo. La forma en que sus dedos golpeaban rítmicamente la mesa cuando yo hablaba. La manera en que me corregía sin sonar condescendiente, sino como si estuviera puliendo una idea que ya era buena, pero que con su toque sería brillante. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Al principio era por trabajo, claro. Horas extras en la oficina, correos a deshoras, llamadas que se alargaban hasta la madrugada con la excusa de «tenemos que terminar esto». Y de repente, los límites se volvieron borrosos. Un día, después de una presentación exitosa, Elías me invitó a tomar algo. No me lo preguntó, lo afirmó. Nos lo hemos ganado, ¿no crees? Con este nivel de rendimiento, una copa es obligatoria. Sentí un cosquilleo en el estómago, una alarma que se encendía, pero que decidí ignorar con el clásico autoengaño. Es solo una copa. Es un cliente importante, es networking. Fuimos a un bar con poca luz, con ese aire bohemio que te hace sentir inmediatamente más interesante de lo que eres. Y ahí es donde el ambiente de trabajo desapareció por completo. Hablamos de libros, de música que solo él conocía, de teorías conspirativas sobre la historia del arte. Me contó que había vivido en 3 continentes, que era un coleccionista obsesionado con objetos con historia, que creía que las cosas guardan la energía de sus dueños. Yo le conté, no sé por qué, de mi abuela. La única persona que me entendía de verdad. Le conté sobre su huerto, sobre su manía de dejar siempre una luz encendida en el pasillo, sobre cómo me enseñó a no tener miedo a la oscuridad. Cosas que ni siquiera le había contado a Sofía en detalle, cosas demasiado personales, demasiado íntimas, y él escuchaba, no solo oía, escuchaba. Con esa intensidad en los ojos que te hacía sentir que eras la única persona en ese bar, la única persona en el mundo. La conexión fue inmediata, eléctrica, casi violenta. Era como si mi alma, que había estado dormida en la comodidad de mi vida con Sofía, de pronto despertara con un grito. Esa noche volví a casa tarde. Sofía estaba dormida, acurrucada bajo el edredón, con su pelo castaño desparramado por la almohada. La miré y sentí por primera vez en años una punzada de culpa que me atravesó el pecho. No había hecho nada malo, no realmente. Solo había hablado. Pero sentía que había traicionado algo fundamental. Había compartido una parte de mí que estaba destinada solo para ella, o al menos, destinada a la persona con la que había decidido construir un futuro. A partir de ahí, la vida se convirtió en una doble fachada. De día, yo era el profesional dedicado, el novio cariñoso, el hombre con una vida estable y predecible. De noche, o en los huecos entre correos y reuniones, me convertía en el compañero de viaje intelectual de Elías. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más peligrosas. Me di cuenta de que Elías era un torbellino. No solo en su forma de hablar o pensar, sino en la manera en que vivía. Me arrastró a un mundo que no conocía. De repente, estábamos visitando mercados de pulgas olvidados, buscando libros viejos con tapas de cuero o estatuillas de bronce.
Me enseñó a ver la belleza en lo roto, en lo imperfecto, en lo que ha sobrevivido al tiempo. Un día me llevó a su almacén. No era su oficina ni su casa, sino un viejo garaje reconvertido en una especie de cueva de Alí Baba. Y ahí es donde volvemos al olor. Ese olor a humedad rancia y a incienso barato. El lugar estaba atestado. Cajas apiladas hasta el techo, cubiertas con telas polvorientas. Muebles antiguos, espejos oscuros con marcos dorados, máscaras africanas que te miraban con ojos vacíos. En medio de todo ese desorden había una mesa de madera maciza, cubierta con papeles, planos y en el centro una pequeña caja de madera oscura, casi negra. «Aquí está», dijo, con una voz baja y reverente. «La joya de la corona, al menos por ahora». Me acerqué. La caja era sencilla, sin adornos, pero sentías que contenía un secreto. Tenía un mecanismo de cierre de cobre desgastado. «¿Qué es?», le pregunté sintiendo que mi pulso se aceleraba. Era el ambiente, supongo. O su proximidad. O la adrenalina del secreto. Es una caja de recuerdos, me explicó. De una familia noble húngara. Se dice que en ella guardaban los objetos más importantes, aquellos que representaban su linaje, su historia. Pero lo curioso, añadió inclinándose un poco, acercando su rostro al mío, es que no está vacía. Tiene algo dentro que no puedo identificar. Algo que resuena. Sentí su aliento caliente en mi oreja. El mundo se redujo a él, a mí y a esa caja misteriosa. Y en ese momento la barrera se rompió. No sé quién se movió primero. Tal vez fui yo, atraído por la promesa de ese peligro, por la adrenalina del momento. O tal vez fue él, tan seguro de sí mismo que sabía que solo tenía que esperar. Nuestros labios se encontraron. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de necesidad, de liberación, de reconocer un deseo que había estado hirviendo a fuego lento durante semanas. Fue el beso más honesto y más asqueroso que he dado en mi vida. Honesto porque finalmente dejé de mentirme a mí mismo sobre lo que sentía por él. Asqueroso porque sabía exactamente lo que estaba traicionando. Después de eso, todo fue una caída libre, un descenso vertiginoso sin paracaídas. Nuestros encuentros se volvieron clandestinos. El almacén, ese lugar lúgubre y fascinante, se convirtió en nuestro santuario, nuestro escondite. Ahí, entre el olor a incienso y la sombra de los objetos olvidados, era donde éramos nosotros, los reales. No el diseñador web o el consultor de antigüedades. Éramos dos almas perdidas que se habían encontrado en la oscuridad. Sofía, pobre Sofía, no se dio cuenta de nada, o tal vez no quería darse cuenta. Yo era un maestro en el arte del engaño. Mi móvil siempre en silencio, las excusas de trabajo cada vez más elaboradas, el cansancio perpetuo que achacaba al estrés de la oficina. Ella me cuidaba, me traía la cena al escritorio, me preguntaba con esa dulzura suya si quería que le leyera un libro antes de dormir. Y cada gesto de amor de ella era una puñalada de culpa para mí. Pero el vicio era demasiado fuerte. Elías era una droga dura. Con él me sentía vivo, vibrante, peligroso. Me sacaba de la rutina, me hacía cuestionar todo. ¿De verdad crees en esa vida que has construido? ¿O es solo el guión que la sociedad te ha vendido? No, me preguntaba con esa sonrisa torcida que me derretía. Y yo no tenía respuesta. Mi vida se volvió un infierno bipolar. Por la mañana, en la oficina, era funcional, incluso brillante. Por la tarde, me convertía en un neurótico, esperando ese mensaje de texto, esa señal para ir a verlo. Y por la noche, en casa, fingía una normalidad que se desmoronaba en mis manos. Elías nunca me pidió que dejara a Sofía. De hecho, rara vez hablábamos de ella. Era como si mi vida exterior no existiera, o fuera un accesorio insignificante en nuestra intensa burbuja. Eso, de alguna manera, lo hacía más fácil. Si él no me obligaba a elegir, yo podía seguir viviendo en esa cómoda, aunque insostenible, zona gris, hasta que la caja regresó. La caja de madera negra. Habíamos pasado semanas intentando abrirla. El mecanismo era complejo, una especie de rompecabezas antiguo que desafiaba la lógica moderna. La intentamos forzar, la examinamos bajo todo tipo de luces. Incluso consultamos a un par de expertos en mecanismos antiguos. Nada. Una noche, estábamos sentados en el suelo de ese almacén, rodeados de cachivaches y de nuestra propia frustración. Yo tenía la caja en mis manos, sintiendo el frío de la madera, casi su energía, como Elías decía. «No quiere ser abierta», murmuré, sintiendo un escalofrío. «Tonterías», replicó él, un poco irritado. «Todos los secretos quieren ser revelados, solo necesitan la llave correcta». Y en ese momento la miré de otra manera. No como un objeto, sino como algo vivo. Y me di cuenta de un pequeño detalle. Una marca, casi invisible como un rasguño en una de las esquinas. Parecía una letra o un símbolo. Se lo enseñé a Elías. Él se acercó, sus ojos concentrados casi voraces.
Es una runa, dijo al fin con un hilo de voz. Una runa de protección, o de advertencia. Es un antiguo dialecto húngaro que se usaba para sellar juramentos. Dice la verdad que se esconde de la luz. ¿Y qué significa? Pregunté. Significa que la caja solo se abrirá cuando algo sea revelado. Algo que se haya ocultado. Un juramento roto. Una mentira, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. En ese momento sentí un terror frío. ¿Estaba hablando de mí? De mi mentira a Sofía. ¿Era la caja un reflejo de mi alma corrupta? Intentamos varias combinaciones basadas en la runa, en números, en nombres. Nada. Una semana después, tuve la peor discusión con Sofía desde que vivíamos juntos. Una discusión estúpida, por un plato roto. Pero la tensión acumulada, la culpa que me carcomía, explotó. Le grité. Le dije cosas horribles, cosas que no sentía, pero que salieron de mi boca como veneno. Ella se echó a llorar, y yo, avergonzado y destrozado por mi propia maldad, salí de casa dando un portazo. Fui al único lugar al que podía ir. Al almacén, Elías estaba allí, como si me esperara. Me miró sin preguntar. Sabía que algo había pasado. La Haas, Elías. La estoy destruyendo, dije. Con la voz rota, él se levantó y me abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que te desarman. Tú no la estás destruyendo, susurró en mi oído. La verdad lo está haciendo, y eso es bueno. Porque la verdad, aunque duela, te libera. En medio de mi dolor, me di cuenta de lo cínico que era. Él era mi liberación y al mismo tiempo la causa de todo el dolor. Nos quedamos en silencio un rato. Luego, no sé por qué, agarré la caja. La tenía en las manos, mirando la runa, sintiendo el peso de la madera. Y sin pensar hice algo estúpido, le dije a la caja en voz alta. Soy un mam-in. Estoy engañando a la mujer que amo. He roto mi vida por una aventura de mierda. Y en ese mismo instante se oyó un clic. Suave, metálico, definitivo, la caja se abrió. Elías y yo nos quedamos paralizados mirándola fijamente. El olor a incienso y humedad se intensificó. En el interior, sobre un forro de terciopelo desgarrado, no había joyas, ni pergaminos antiguos, ni monedas de oro. Había un único objeto, una llave pequeña, de latón antiguo, con una forma muy peculiar. No parecía encajar en ninguna cerradura moderna, la recogí. Estaba fría. ¿Qué significa esto? Pregunté totalmente desconcertado. ¿Tanto misterio para esto? Una llave vieja. Elías sonreía, pero su sonrisa era diferente. Era una sonrisa de triunfo, lo sabía. No es una llave cualquiera, dijo, tomándola de mi mano y examinándola con detalle. Es una llave maestra. Un tipo de cerradura muy antiguo. Pero no para abrir una puerta. Es para abrir otra cosa. Una cerradura que solo acepta lo que ha sido purificado por la verdad, por la confesión. Es la llave de un secreto más grande. Y luego me miró. Y en sus ojos ya no vi la pasión ni el intelecto voraz. Vi algo más. Vi cálculo. Hay algo que necesito que abras, dijo. Algo que ha estado escondido durante mucho tiempo. Y tu verdad, sois el único camino. Parte 3. Mi mente se había fragmentado. En el almacén el aire vibraba con la revelación, con el olor a incienso y la presencia de Elías, ahora transformado de amante a... ¿Qué? ¿Manipulador? ¿Profeta? Lo que me dijo después me heló la sangre. Elías, ¿de qué Kayin estás hablando? Mi voz apenas era un susurro. La llave pesaba en mi mano, un peso simbólico que sentía aplastarme. Hablo de mi pasado, dijo él, y por primera vez, su voz no era suave ni seductora. Era dura, con un deje de dolor contenido. Hablo de la razón por la que colecciono estas cosas. No es por un simple interés histórico, créeme, señaló un rincón oscuro del almacén. Había una gran caja de seguridad, como las que ves en las películas, encajada en la pared de ladrillo. Era enorme, negra, y parecía fuera de lugar en ese revoltijo de antigüedades. Mi familia, continuó sin dejar de mirarme a los ojos, era reservada, coleccionistas al igual que yo. Pero ellos no buscaban belleza, buscaban poder, leyendas. Mi padre era un hombre que creía en lo oculto, no en un sentido friki, sino en un sentido práctico. Creía que si reunías los objetos correctos, podías reescribir tu propia historia, tu propio destino. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y con la llave? Pregunté sintiéndome estúpido, como si estuviera metido en una mala película de terror. Mi padre hizo algo terrible, algo que no pude perdonarle, algo relacionado con una mujer a la que él amaba y que desapareció. O eso creíamos. Él guardó el secreto, la verdad de lo que pasó en esa caja. Y yo sé que la cerradura es especial, heredada, una que solo acepta la llave de la confesión. La llave que se forja con una traición, con un secreto revelado. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que me estaba diciendo. No era una aventura, no era un romance.
Yo era un peón en la obsesión de un hombre con su pasado familiar. ¿Me usaste? Y pregunté sintiendo un nudo de rabia y humillación en la garganta. Elías suspiró y por primera vez pareció vulnerable. No, no te usé. Al menos no al principio. Me atrajiste, tu luz, tu ingenuidad. Pero cuando me di cuenta de tu doble vida, cuando vi la culpa en tus ojos, supe que eras la respuesta. Vi la oportunidad. Y sí, la aproveché. Pero la pasión, lo que sentí por ti, era real. No voy a mentir sobre eso. Eres un achai, dije, y la palabra salió con la fuerza de un golpe. Él asintió sin inmutarse. Probablemente. Pero ahora tenemos la llave, y necesito que me ayudes a abrirla. Dentro está la verdad de mi familia, la liberación que he estado buscando durante 20 años. Me acerqué a la caja fuerte. Era fría, imponente. Vi el ojo de la cerradura, pequeño y discreto. Introduje la llave. Encajó perfectamente. Giré la llave. Un sonido sordo, un clonk grave, resonó en el almacén. Elías no perdió el tiempo. Abrió la pesada puerta de acero. En el interior, de nuevo, no había riquezas. Había un pequeño compartimento. Y dentro de ese compartimento, un solo objeto, una fotografía antigua, en blanco y negro, de una mujer joven, hermosa, con una sonrisa amplia y unos ojos brillantes. Y detrás de ella, una figura borrosa que me resultaba inquietantemente familiar. Elías cogió la foto con manos temblorosas. La miró y las lágrimas corrieron por su rostro sin intentar esconderlas. Mi madre, susurró. Desapareció cuando yo era un niño. Mi padre siempre dijo que nos había abandonado. Pero yo nunca lo creí. Señaló la figura borrosa detrás de ella. ¿Quién es? Le pregunté con una sensación de déjà vu helador. Esa es la verdad que escondió mi padre, dijo con la voz ahogada. Ella no nos abandonó. Él la encerró. En alguna parte. Para que nadie pudiera tenerla. Y el hombre detrás de ella es mi tío, el hermano de mi padre, el hombre al que le encargó el trabajo sucio. Y en ese instante, en el fondo de la fotografía, detrás de la figura de ese hombre, vi algo que me hizo tambalear. Una pared de ladrillos. Y en esa pared, una pequeña ventana arqueada. Era idéntica a la ventana del sótano de la casa de mi abuela. La casa de mi abuela, donde siempre había una luz encendida en el pasillo, por si acaso. La casa de la que le conté a Elías en aquella primera copa, en un momento de estúpida, ingenua y ahora catastrófica intimidad. Elías me miró, y en sus ojos vi una mezcla de horror, comprensión y una frialdad absoluta. Me contaste la historia de tu abuela, dijo. La que siempre dejaba una luz encendida. Dijiste que la casa tenía un sótano con una puerta de madera vieja. La descripción. La sentí. Sentí la energía. No, susurré. No puede ser. Sí, puede ser, replicó con una voz que ya no era humana. Mi padre compró esa casa hace 40 años, antes de vendérsela no sé, a tu abuela, supongo. O la alquiló. Usó la coartada de un sótano olvidado. ¿Y tu abuela? Creo que ella lo sabía. Por eso dejaba la luz encendida. Para que no estuviera a oscuras. El olor. El maldito olor a humedad rancia. El olor que venía del sótano de mi abuela. Me di la vuelta, la rabia y el pánico arremolinándose. No sé qué es peor, dije. La verdad de mi vida o la tuya. Y mientras salía corriendo del almacén, dejando a Elías solo con la foto de su madre y su verdad recién descubierta, me di cuenta de la aterradora paradoja. La confesión, mi traición a Sofía, mi propia asios personal, había sido la llave que había abierto la caja de los secretos de otra persona. Yo había sido el catalizador de una verdad mucho más oscura y antigua. Y ahora, tenía que ir a casa de mi abuela, al sótano, y ver si el olor a humedad rancia era solo eso. O si era el olor a incienso barato y a algo más. Algo que se había quedado atrapado en la oscuridad por décadas, esperando mi estúpida, egoísta, pero honesta traición para ser liberado.